Bien, buenos días, estimados estudiantes. Vamos a finalizar el taller referente a la elaboración del anteproyecto de investigación. Ya abarcamos anteriormente la parte 1, en esta oportunidad vamos a cubrir con la parte 2 y principalmente se va a fundamentar en la metodología. Otros le denominan materiales y métodos. ¿Cuáles son los elementos que va a llevar la metodología del anteproyecto de investigación? Primero, dentro de los elementos tenemos la descripción del estudio. En cuanto a la descripción del estudio, ¿qué elementos son los básicos? Primero, ¿dónde se realizará o tendrá lugar la investigación? Segundo, los principales factores edafoclimáticos de allí, de esa zona donde se va a hacer el estudio. Por ejemplo, la ubicación geográfica, la humedad relativa, la temperatura, los tipos de suelo ahí en la zona, si es que se encuentra la información referente a los tipos de suelo, si no, se puede llegar hasta los niveles de temperatura. Tercero, el tipo de investigación a realizar. Veíamos las clasificaciones de los diferentes tipos de investigación anteriormente, por el aporte a la sociedad, por el nivel de profundidad, por el tiempo de ejecución, entre otros tipos que abarcamos. Y este apartado de la descripción del estudio finaliza con el mapa de ubicación geográfica, de ahí del lugar donde se va a hacer la investigación. Yo ingreso a Google Maps, hago una captura, ubico ahí el lugar y hago una captura del mapa y lo vamos a insertar aquí debidamente citado según las normativas. Vamos a ir comparando luego con un caso práctico de una investigación que hicieron estudiantes de medicina veterinaria en el 2017. Entonces estos son los elementos que abarca la descripción del estudio. Segunda fase, después de la descripción del estudio tenemos la metodología de oficina. En la metodología de oficina prácticamente se van a abarcar los siguientes apartados. Usted tiene que explicar bien redactado, respetando el tiempo, si es pasado, presente o futuro, todo el procedimiento que usted ha comenzado a ejecutar y está ejecutando para la elaboración del proyecto de investigación. Desde que veíamos las etapas del método científico, la primera etapa, ¿cuál es? La primera fase, la observación, ¿sí? La observación del problema. Luego, la identificación de este. Pero para la identificación, usted también tenía que irse a hacer una revisión teórica preliminar, porque no somos expertos, lo más seguro que no somos expertos en el problema. Y aparte de la revisión teórica preliminar, ustedes tuvieron que hacerle consultas al experto, y el primer experto es el productor o el encargado ahí en la planta procesadora o de la industria, y también la consulta a algún técnico. Entonces, luego de que usted ha hecho eso, está apto para elaborar el diagrama de Ichikawa. Todo ese procedimiento que hemos venido ejecutando respetando el método científico es lo que usted va a redactar aquí en este apartado de elaboración del proyecto de investigación. Luego, el otro elemento abarca la elaboración del instrumento para ir a recolectar la información. En este caso, el instrumento, usted tiene que explicar en este apartado de la elaboración del instrumento cómo usted va a construir el instrumento, qué tipo de preguntas va a llevar incorporadas el instrumento y bajo qué formato lo va a estructurar. ¿De acuerdo? Además, en la metodología de oficina, usted tiene que abarcar lo referente a la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de la información obtenida en campo. Cuando usted ya fue a administrar el instrumento, fue a recolectar esa información, usted tiene que explicar aquí cómo es que hizo esa recolección. Luego, ya recolectamos la información, nos reunimos aquí, ya en oficina,
tenemos que explicar cómo vamos a hacer la organización y el procesamiento de esa información, el análisis y su interpretación. Para ello, en este apartado, usted tiene que mencionar, en este apartado de la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de la información obtenida en la investigación, usted tiene que explicar la instalación del programa estadístico, la construcción de la base de datos, el vaciado de la información, es decir, ya tenemos el paquete de encuestas, vamos a ingresar esa información en nuestra base de datos y luego la elaboración del documento final. Hasta ahí finalizamos con la metodología de oficina. Estas son las etapas. Luego seguimos con lo que es la metodología de campo. La metodología de campo se fundamenta en dos fases. Primero, siempre en investigación, primero se hace una prueba piloto. Esa prueba piloto es para validar el instrumento. Yo elijo, por ejemplo, unas 5 plantas, unas 3 plantas donde elaboran el producto, o productores como tal, y yo les administro el instrumento. Y ahí yo veo si él me entiende alguna pregunta, si hay que mejorar redacción. A eso se refiere la prueba piloto. Es para validar la encuesta. Lo más seguro es que usted le va a hacer correcciones a algunas preguntas que no se entienden. Una vez usted ya hizo la prueba piloto, usted ya está listo para hacer la administración de la encuesta, la administración final. Porque ya le hizo correcciones al instrumento, las preguntas que no se entendían, hoy sí ya se entienden, ya mejoramos la redacción. Y aquí en la administración usted tiene que mencionar bajo qué tipo de muestreo no probabilístico usted va a ir al lugar y va a administrar el instrumento. Finalmente, la metodología estadística. La metodología estadística, usted en esta metodología, ¿qué es lo que tiene que explicar? Primero, el diseño muestral probabilístico y no probabilístico a utilizar en la investigación. Segundo, ¿cuál va a ser su población de estudio? Tercero, el tamaño de muestra. ¿De acuerdo? El tamaño de muestra, explicando el proceso para obtener esa muestra, la expresión algebraica y generar la respectiva muestra. Luego, los métodos estadísticos que usted va a aplicar para analizar sus datos. Ustedes van a aplicar métodos estadísticos descriptivos, métodos estadísticos inferenciales, y ahí van inmersos también el análisis multivariado. Aquí tienen que solo mencionarlo, ¿de acuerdo? El nivel de significancia con el que va a hacer la investigación, y todos en este caso va a ser del 5%, el nivel de significancia. Y la metodología estadística finaliza con usted tiene que mencionar cuáles son los programas estadísticos que va a utilizar para el procesamiento de sus datos. ¿Cuáles son esos programas estadísticos? Y estos son los elementos de la metodología. Veamos, contrastándolo con un caso. Aquí tenemos este caso de este equipo que estudió la actividad humana y su impacto en el riesgo de extinción de las tortugas marinas en la zona costera en El Salvador en el 2017. Nos vamos a direccionar a la metodología. Veamos. Vean ustedes, en la descripción del estudio, ¿cómo lo evaluarían ustedes? ¿Está completo o hace falta algún elemento? Contrastándolo con los elementos que tiene que llevar la descripción del estudio. Menciona dónde se va a realizar el estudio. Sí. Okay. Menciona los principales factores climáticos de ahí, de la zona. Sí, ahí está, ubicación geográfica, temperaturas, humedad relativa,
Veamos el otro elemento. ¿Hablan sobre el tipo de investigación? No, ¿verdad? Posiblemente lo incorporaron en otro apartado, pero aquí tendría que ir luego de esto el tipo de investigación, en base a los tipos de investigación que ya hemos cubierto. Luego tienen aquí el mapa de ubicación geográfica debidamente citado, tampoco. Entonces esos dos elementos hacen falta aquí. Bueno, seguimos con la metodología de oficina. En la metodología de oficina hablan sobre la elaboración del proyecto de investigación. Pregunto, allá al final, su nombre, David. En la metodología de oficina, aquí estos muchachos, en cuanto a los elementos, hablan sobre el primer apartado, cómo elaboraron el proyecto de investigación. Metodología de oficina, aquí este primer apartado, la elaboración del proyecto, ¿lo abarcan ellos aquí? Sí, bien, lo abarcan. Sigamos desglosando. Luego de la elaboración del proyecto, la elaboración del instrumento, ¿mencionan cómo elaboraron el instrumento? Sí, ¿verdad? ¿Cómo dice su nombre? David. Otro David. Bien. Denle lectura cómo es que elaboraron el instrumento ellos. Las preguntas son cerradas y contienen tanto dicotómicas como una dirección múltiple. Bueno, inicia desde aquí, David. Además se elaboró un cuestionario entrevista sobre la actividad humana y su impacto en la extinción de tortugas marinas en la zona costera de Salvador, diseñando en formato de cuadernillo. Las preguntas son cerradas y contienen tanto dicotómicas como de elección múltiple. Con un total de 30 preguntas se les analizará a 30 personas el instrumento. Se pasará a la población que cumpla con las siguientes características. bien, entonces David menciona lo del instrumento, ¿verdad? Mencionan cómo elaboraron el proyecto y lo del instrumento, cómo lo hicieron su respectiva estructuración, el tipo de preguntas y bajo qué formato. En este caso ustedes, aparte del formato de cuadernillo, van a mencionar también que van a utilizar los formularios de Google. Gmail tiene esa herramienta, formularios de Google, que directamente nos permite estructurar las encuestas y, si es posible, administrarlas en línea. En el caso de ustedes se les facilita porque lo más seguro es que a nivel de industrias, más que todo se tiene personal capacitado, ellos tienen correo electrónico, tienen Facebook, a través de esos medios usted le administra el instrumento y nomás en 2 días ya tiene toda la información recolectada y automáticamente el formulario le genera los gráficos también. Sí, es una herramienta muy útil. Entonces, aparte del formato cuadernillo, primero ustedes van a mencionar, y esto es importante, ¿sí? Primero van a mencionar que el instrumento será elaborado respetando los formularios de Google y bajo el formato del cuadernillo. Bueno, eso en cuanto al instrumento. Luego la metodología de oficina, ahí tenemos que mencionar la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de la información. Es decir, aquí el instrumento, yo ya elaboré el instrumento, hago la prueba piloto, ya hice la validación con la prueba piloto, ya lo tengo listo, hago las correcciones, lo administro y recolecto la información. Cuando yo eso de ir a administrarlo es la fase de campo, ¿sí? Ahí tengo que explicar cómo es que se va a hacer eso. Luego yo ya tengo la información, venimos a trabajar en oficina de nuevo. Y ahí tenemos que explicar cómo es que se hizo esa recolección, esa organización, procesamiento, análisis e interpretación de esa información. ¿Qué elementos se tienen que cubrir? La instalación del programa estadístico, usted tiene que mencionar cómo es que se hizo la instalación del programa estadístico, la construcción de la base de datos, el vaciado de la información y la elaboración del documento final. Estos elementos los vamos a abarcar en el otro laboratorio. Y vamos a ver
Cada equipo va a instalar el programa, les voy a explicar el proceso. Se les van a dar las bases de datos también, ya van a disponer de su base de datos. Aparte, vamos a construir una base de datos con un instrumento. Van a ingresar ustedes la información para esa base de datos, y cuando yo ya tengo elaborada mi base de datos y ya ejecuté las respectivas corridas, los respectivos métodos estadísticos, elaboramos el documento final que lleva ya los resultados finales, y es el trabajo final del tercer cómputo. Entonces aquí, si ven, se quedaron algo cortos también en la parte de oficina. Solo abarcaron hasta lo del instrumento, pero les hizo falta esto, lo de la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de la información. Eso les hace falta ahí. Sigamos con la metodología de campo, lo que les mencionaba. En la metodología de campo, ¿su nombre? Cinia. Bien, ¿qué elementos lleva la metodología de campo? Primero tienen que mencionar la prueba piloto, ¿verdad? Primero la prueba piloto para validar el instrumento. Entonces ellos aquí tienen que mencionar, tienen que iniciar esta parte de campo hablando sobre esa prueba piloto. ¿Lo mencionan? Entonces les hizo falta eso, que es con lo que tendría que iniciar. Luego de la prueba piloto, que ya validamos el instrumento, ahí sí hacemos la administración final del instrumento. Y ahí tienen que mencionar el muestreo no probabilístico que se va a utilizar para administrar ese instrumento. ¿Lo mencionan? Aquí dice, ¿verdad? Para administrar dicho instrumento se utilizará un muestreo no probabilístico por bola de nieve, iniciando con los encargados de viveros y posteriormente a personas relacionadas con la conservación y cuidado de la especie. Allí lo menciono, abarcaron con eso. Veamos qué otros elementos lleva la metodología de campo hasta allí. ¿Sí? Lo que les hizo falta fue la etapa de piloto, la fase piloto, que es para validar el instrumento. Ellos aquí incorporaron otra fase de oficina. Entonces vean que aquí ellos mencionan lo de la recolección organización, pero tendría que ir solo una metodología de oficina. Entonces ellos lo desglosaron, siguiendo la lógica que primero abarcaron esto, luego fueron a campo, se obtuvo la información y luego regresaron a oficina. Pero nosotros lo vamos a estructurar en una sola metodología de oficina. ¿Queda claro eso? Y lo más fuerte y de mayor peso, la metodología estadística. Primero tiene que hablar sobre el diseño muestral probabilístico que van a ejecutar en la investigación. Si ustedes ven, ellos comienzan a hablar, este equipo comenzó a hablar de los tipos de investigación. Pero lo de los tipos de investigación va en la primera etapa, ¿de acuerdo? En lo de la ubicación del estudio. Entonces, con eso comenzaron ellos, con los tipos de investigación. Y la metodología estadística inicia con esto, que es el muestreo probabilístico que se va a utilizar. Con eso va a iniciar, con ese diseño muestral probabilístico. Y ahí mencionan ellos que utilizaron por conglomerado. ¿Y por qué? Ahí mencionan qué características o reglas es que utilizaron o van a utilizar muestreo por conglomerado. Y luego de que usted menciona el muestreo probabilístico, que es lo que sigue en la metodología estadística, la población de estudio. ¿Mencionan ellos aquí la población de estudio? ¿La mencionan? Sí, ¿verdad? Hay que darle la estructura. Luego de que habló del diseño muestral, la población de estudio, el tamaño de muestra, ¿abarcaron lo del tamaño de muestra? Sí, lo abarcaron. Y luego del tamaño de muestra, ¿qué otro elemento tiene que estructurarse en la metodología
estadística, vean que ellos hasta allí llegaron, mencionan el programa que solo utilizaron SPSS, ¿de acuerdo? Solo utilizaron SPSS. Pero dentro de los elementos, en la fase estadística, les hizo falta, no mencionaron los métodos estadísticos a aplicar para el análisis de los datos, eso no lo mencionaron, solo se quedaron hasta el tamaño de muestra y mencionaron el programa estadístico. Esto no lo abarcaron y esto tiene que ir explicado ahí. Los métodos estadísticos a aplicar para el análisis de los datos. Ustedes tienen que mencionar que para el análisis de los datos se aplicará en un primer momento métodos estadísticos descriptivos. Principalmente tablas de clases y frecuencias, representaciones gráficas, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. En un segundo momento se aplicarán métodos estadísticos inferenciales, como la prueba de chi cuadrado, t-studia y regresión lineal simple. Finalmente se aplicarán algunos métodos multivariantes, y usted tiene que mencionar cuáles. Eso es lo que se tiene que mencionar aquí, ellos no lo hicieron. El nivel de significancia con el que se va a hacer la investigación, que a nivel de campo es del 5%, quiere decir que está relacionado al error. ¿De acuerdo? El nivel de significancia. En campo yo me puedo dar el lujo de equivocarme de 100 veces, ¿cuántas veces? 5 veces. ¿Sí? Por eso trabajamos con el 5%. Aquí se tiene que mencionar que se trabajará con un nivel de significancia del 5%, igual 0.05. Quiere decir que la confianza es del 95%. Y finaliza con los programas estadísticos. En el caso de ustedes van a utilizar Excel, van a utilizar SPSS versión 24, van a utilizar Infostat 2017 y van a utilizar el programa estadístico PAS 3, que ya lo vimos en la introducción a este curso de estadística. Y ahí está también en la guía para la elaboración del proyecto de investigación. Esos son los programas estadísticos que ustedes van a utilizar. Tenemos Excel, aquí le falta, ¿verdad? No, ahí le falta. ¿Así? Excel, tenemos SPSS 24, Infostat 2017 y el programa estadístico PAS, que este es para el análisis multivariado. PAS 3. Esos son los programas. Con eso finaliza la metodología estadística. Bien, jóvenes, hasta aquí llegamos con esta última parte del taller referente al anteproyecto de investigación.